A los 78 años, fui echada de mi propia casa por mi hijo y mi nuera. Me llamaron vieja inútil. Dijeron que yo era un estorbo que arruinaba sus vidas. Metieron a mi nietecita en medio de la discusión, como si la niña fuera culpable de existir. Lo que ellos no sabían, lo que nunca imaginaron ni en sus sueños más ambiciosos, es que cada ladrillo de esa casa, cada centavo de ese negocio, cada acción de ese grupo empresarial, me pertenecía a mí. Y yo había esperado años enteros por una oportunidad exactamente como esa. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escribe aquí en los comentarios ahora mismo. Me encanta saber desde dónde me acompañan y esa información me ayuda mucho a seguir trayendo historias como esta para ustedes. Mi nombre es Doña Amalia. Tengo 78 años, cabello completamente blanco que nunca más pinté después de que mi esposo murió. Manos llenas de marcas que solo aparecen en quien trabajó de verdad durante toda la vida. Y un par de ojos castaños que ya han visto tanto que a veces yo misma me sorprendo con lo que todavía logro ver detrás de las apariencias. Durante los últimos 4 años de mi vida, me desperté todos los días antes de las 5:30 de la mañana, mucho antes de que cualquier otra persona en esa casa se moviera. Me amarré un delantal de tela de cuadros azul y blanco sobre la ropa sencilla que me había acostumbrado a usar, y barrí los pasillos de mármol de la casa que yo misma había mandado proyectar y construir en la Ciudad de México hace 38 años, cuando todavía tenía el cabello oscuro, las rodillas sin dolor y una energía que parecía no tener fin. No barrí por necesidad. No había necesidad ninguna, había dinero más que suficiente para contratar a todo un equipo de limpieza que viniera todos los días y que dejara cada rincón de esa casa impecable sin que yo tuviera que mover un dedo. Barrí porque era parte de un plan que había prometido cumplir, una promesa hecha a un hombre al que amé durante 53 años y que partió una tarde de noviembre, dejando un silencio en el mundo que aún no he aprendido a llenar completamente. Mi esposo, don Antonio, fue el tipo de hombre sobre el que se deberían escribir historias, pero que raramente se hace, porque no era espectacular del modo en que los héroes de cuentos lo son. Era espectacular de esa manera silenciosa y sólida que solo se reconoce con el tiempo, en la consistencia, en la honestidad sin esfuerzo, en la manera en que trataba a las personas independientemente de quiénes fueran o de lo que pudieran ofrecerle. Era hijo de comerciante. Creció detrás de un mostrador. Aprendió desde temprano que la vida se construye con trabajo honrado y que el camino corto y deshonesto tiene un precio que siempre llega en el momento más inoportuno. Juntos, don Antonio y yo construimos el Grupo Pino, que comenzó como una única tienda de telas en Puebla y que a lo largo de 5 décadas fue creciendo con nuestra terquedad y nuestra negativa a rendirnos en las horas difíciles, hasta convertirse en un conglomerado de empresas con sucursales en 7 estados, 2 fábricas, una red de tiendas, una rama inmobiliaria y participaciones en otras empresas menores. Todo documentado, todo registrado, todo legalmente constituido bajo una holding familiar, cuyos papeles yo guardaba con más cuidado que cualquier cosa material que poseyera. Pero cuando don Antonio se enfermó, cuando la enfermedad que los médicos habían intentado frenar por 2 años, finalmente dijo que no iba a retroceder más, no me llamó para hablar sobre el patrimonio. No me llamó para discutir la repartición o el inventario o la planeación sucesoria. Me llamó para hablar sobre la gente. Él me tomó de la mano aquella tarde, con los dedos más delgados de lo que yo jamás había visto en esas manos que habían cargado cajas, firmado contratos, sostenido las mías cuando yo tenía miedo, y me dijo que lo único que no lograba resolver antes de irse era la duda sobre quién era de verdad quien estaba a nuestro alrededor. Dijo que el dinero atrae sombras, que la sombra es paciente y se porta bien mientras la luz está encendida, pero que cuando la luz cambia de lugar, la sombra muestra hacia dónde estaba mirando todo el tiempo. Me pidió que hiciera una prueba, que antes de confiar lo que habíamos construido, verificara, con tiempo y observación, quién estaba ahí por amor y quién por conveniencia. Que la respuesta a esa pregunta valía más de lo que cualquier abogado o contrato podría darme. Prometí que lo haría. 3 semanas después, enterré al hombre que había sido mi compañero de vida entera.
Volví a la casa con ese vacío que no hay cómo describir a quien no lo ha vivido. Ese tipo de silencio que ocupa espacio físico, que sientes en el pasillo, en la silla de la mesa del comedor, en el lado izquierdo de la cama. Y a la semana siguiente, antes de que el luto me consumiera por completo, hice lo que había prometido. Llamé a mi abogada de hace años, la licenciada Patricia, una mujer de 60 y tantos años con una competencia y una discreción que eran raras de encontrar juntas en la misma persona. Llevé a su despacho en Santa Fe todos los documentos de la holding familiar, los certificados de las cuotas, los registros de las participaciones societarias, los contratos con los despachos asociados. Guardé todo en la caja fuerte de su oficina. Firmé un instrumento privado que me daba todas las herramientas legales para retomar el control pleno cuando yo decidiera que era hora, sin necesitar la aprobación de nadie. Después volví a casa, me puse el delantal y comencé a observar. Mi hijo, Ricardo, tenía 44 años en esa época. Había asumido la gestión operativa del Grupo Pino 2 años antes de la muerte de su padre, como una transición planeada, y en aquel comienzo yo había creído que estaba haciendo lo correcto. Ricardo era inteligente, articulado, conocía el negocio, había crecido dentro de él, había aprendido de don Antonio. Tenía defectos, claro que los tenía, pero yo pensaba que eran defectos de quien aún estaba madurando, que el tiempo y la responsabilidad limarían las asperezas. Lo que yo no había calculado bien era a Jimena. Jimena tenía 36 años. Había entrado en la vida de Ricardo 5 años antes, traída por un círculo social que yo nunca había logrado mapear completamente. Era guapa de una forma muy producida, ese tipo de belleza que exige trabajo diario y que percibes que es una construcción deliberada. Siempre bien arreglada, siempre perfumada, siempre con las palabras correctas en el momento preciso. Pero había algo en sus ojos cuando pensaba que nadie la miraba, un cálculo, una evaluación constante, como si siempre estuviera midiendo qué podía ofrecerle cada cosa y cada persona a su alrededor. En los primeros meses tras la muerte de don Antonio, Jimena fue cuidadosa, solidaria, presente, ofreciendo ayuda, preguntando cómo estaba yo. Pero yo había prometido observar, y observé, y fui viendo, poco a poco, cómo las cosas fueron cambiando a medida que ella se fue sintiendo más segura dentro de esa casa y de esa familia. Primero fueron los comentarios sobre mi apariencia, sobre el delantal que usaba todos los días, la ropa simplona, el cabello blanco que había dejado crecer tras la muerte de don Antonio como una especie de luto físico que nunca le expliqué a nadie. Los comentarios de Jimena nunca eran directos. Era demasiado lista para eso. Eran siempre preguntas con tono de preocupación u observaciones envueltas en un cuidado que yo sabía falso porque conocía la diferencia entre el cuidado verdadero y el cuidado fingido. Después vinieron los cambios de espacio. La sala grande, que era mi preferida para leer por la tarde, de repente pasó a ser usada para reuniones de negocios que Jimena organizaba ahí mismo, en casa, sin consultarme. El garage con los 2 coches que don Antonio había comprado y que yo usaba a veces para ir al médico, ahora necesitaba aviso previo porque Ricardo necesitaba los autos para el trabajo. Los horarios de las comidas se fueron desplazando sin que nadie me avisara, hasta que empecé a comer sola en la cocina, porque cuando llegaba al comedor, la comida ya había sido servida y retirada. Cada detalle pequeño, cada cosa pareciendo sin importancia por sí sola. Pero yo anotaba todo en mi libreta negra, con letra chiquita, y cuando sumaba, el patrón era claro como el agua. Empecé también a notar las irregularidades financieras, no por los sistemas del grupo, a los que deliberadamente había dejado de tener acceso visible, sino por las conversaciones que escuchaba cuando pasaba por los pasillos, por los comentarios de empleados antiguos que me encontraba en eventos y que a veces dejaban escapar más de lo que pretendían, por la intuición de quien conoce un negocio tan profundamente que nota cuando algo está fuera de su ritmo normal, incluso sin ver los números directamente. La licenciada Patricia había contratado, discretamente, a una empresa de auditoría independiente para monitorear los movimientos del grupo hacía 6 meses. Yo recibía informes resumidos que ella misma me entregaba personalmente,
sin enviarlos por correo o mensaje, para no dejar rastro digital. Lo que esos informes mostraban iba confirmando, mes a mes, lo que mi intuición ya había señalado. Pero el momento en que decidí que la prueba había terminado y que era hora de actuar, no fue cuando leí un número en una hoja de cálculo. Fue una tarde de martes, en una escena que se quedará conmigo hasta el último día de mi vida. Mi nieta, Lucrecia, tenía 7 años. Era hija de Ricardo de una relación que había terminado antes de la llegada de Jimena, y la madre de la niña había fallecido de una enfermedad 2 años atrás. Lucrecia era una niña de una dulzura que a veces me apretaba el corazón de gratitud por poder estar cerca de ella, curiosa, platicadora, llena de preguntas sobre todo, con esa forma de mirar el mundo que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe que mirar así cansa. Aquella tarde, ella estaba en la terraza de atrás con gises de colores, dibujando un jardín imaginario en el piso de loseta beige, flores grandes con pétalos en espiral, árboles con corazones en las hojas, mariposas con alas de 1000 colores. El dibujo era hermoso, de la manera en que los dibujos de los niños son hermosos, con esa proporción toda mal y esa intención toda bien. Jimena llegó a casa aquella tarde visiblemente irritada por algo que había pasado afuera, un humor que yo ya había aprendido a reconocer en sus pasos al entrar. Y cuando vio los gises esparcidos en la loseta de la terraza, cuando vio los trazos coloridos en el suelo, algo en ella estalló por completo. Lo que salió de la boca de Jimena en esa terraza, dirigido a una niña de 7 años, no tiene justificación en ninguna circunstancia del mundo. Llamó a la niña malcriada, sin educación, escuincla sin madre que crecía sin límites porque nadie tenía mano firme para criar. La referencia a la madre fallecida de Lucrecia fue dicha con una crueldad tan casual, tan descuidada, como quien tira un papel de dulce, que me dejó sin aliento por un segundo completo. Lucrecia no respondió. Se quedó parada con el gis rojo en la mano, con esa inmovilidad de niño que recibió un susto demasiado grande para reaccionar de inmediato. Después sus labios empezaron a temblar y vino corriendo hacia mí. Escondió la cara en mi delantal y lloró de esa manera silenciosa que es la más dolorosa de todas, ese llanto de quien aprendió temprano que llorar fuerte no resuelve nada. La abracé con los 2 brazos, con una fuerza que las rodillas doloridas y la espalda cansada no deberían tener, pero tuvieron, y miré por encima de su cabecita a Jimena, que ya se había dado la vuelta y entrado a la casa como si nada hubiera pasado. Ricardo estaba en la sala. Había oído todo. Se quedó con el celular en la mano y no dijo una palabra. En ese momento, algo dentro de mí que había estado contenido por 4 años se acomodó de golpe. No fue rabia, fue claridad. La claridad fría y absoluta de quien sabe exactamente lo que tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. La prueba había terminado. La respuesta estaba dada. Y yo, a los 78 años, iba a mostrar quién era. Esa noche, después de que Lucrecia se durmió a mi lado con el brazo enredado en el mío, no me siento. Después de que la casa quedó en silencio, y el único ruido era el viento en las hojas del árbol que don Antonio había plantado en el jardín cuando construimos la casa, me quedé sentada en la orilla de la cama con la luz de la lámpara, creando una claridad amarillenta y tibia a mi alrededor, y me quedé pensando durante mucho tiempo antes de tomar el teléfono. Llamé a la licenciada Patricia a las 11:20 de la noche. Teníamos un acuerdo desde el inicio de aquel plan, un acuerdo que ella misma había sugerido cuando la busqué justo después de la muerte de don Antonio, para explicarle lo que le había prometido a él. El acuerdo era simple. Si yo llamaba después de las 10 de la noche, era porque algo había cambiado de verdad, era porque el momento había llegado, y ella debería estar lista para empezar al día siguiente. Contestó al primer timbre. Su voz era clara y despierta como si fueran las 2 de la tarde, sin la aspereza de quien fue arrancado del sueño, sin impaciencia. Solo presencia y atención, como siempre. Le conté todo con calma y en orden, de la manera en que aprendí a contar las cosas a lo largo de 78 años de vida, empezando por lo que era importante y no por lo que era urgente, porque lo urgente pasa rápido, pero lo importante se queda.
Le conté sobre la escena con Lucrecia, sobre las palabras de Jimena, sobre el silencio de Ricardo. Le conté sobre los 4 años de delantal, de observación, de la libretita negra con letra chiquita. Le conté sobre los patrones financieros que había notado y que los informes de la auditoría independiente estaban confirmando. La licenciada Patricia escuchó sin interrumpir hasta el final. Después se quedó en silencio por unos 4 o 5 segundos, ese silencio de quien está procesando y organizando antes de hablar. Y entonces dijo con una firmeza tranquila que fue lo más reconfortante que escuché en todo ese día. Doña Amalia, ya estaba esperando esta llamada. El equipo está listo. Podemos empezar mañana temprano. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la orilla de la cama por un rato más, mirando la lámpara, sintiendo el peso de esa decisión asentarse en mi cuerpo. No era un peso malo. Era el peso de las cosas reales, de las cosas que importan, de ese tipo de decisión que sabes que va a cambiar mucho para mucha gente y que exige que seas honesta sobre lo que estás dispuesta a cargar. Pensé en don Antonio. Pensé en él, con esa mezcla de nostalgia y presencia, que es todo lo que queda de las personas que amamos cuando se van, la certeza de que siguen existiendo de alguna forma que no sabemos nombrar, pero que sentimos. Pensé en cuánto me había conocido al hacerme esa petición, en cuánto había confiado en mí al pedirme que esperara y observara en vez de actuar por impulso, como probablemente habría hecho si él no lo hubiera pedido. Pensé en cuánto tiempo me había costado aquello, no en dinero o en oportunidad, sino en dignidad contenida, en orgullo tragado, en situaciones en las que yo sabía quién era y lo que tenía y necesitaba quedarme callada mientras alguien me trataba como si yo no valiera nada. 4 años son muchos días. Son muchas mañanas amarrándose el delantal. Son muchas cenas comidas sola en la cocina porque los horarios cambiaron sin aviso. Son muchos comentarios escuchados sobre la ropa vieja, el cabello blanco, la presencia pesada. Pero eran también 4 años de observación, 4 años de anotaciones en la libreta negra, 4 años de paciencia construida con la convicción de que don Antonio había pedido aquello con razón, de que el resultado valdría el tiempo. A la mañana siguiente me desperté a las 5 como siempre, pero no me amarré el delantal. Lo doblé con cuidado, como quien guarda una herramienta que cumplió su función, y lo puse dentro de una bolsa de tela al fondo del armario. Abrí el guardarropa y saqué el traje sastre azul marino que había comprado en un viaje que hice con don Antonio hace muchos años, y que había guardado con un cuidado que yo misma no sabía explicar bien, como si supiera que un día lo necesitaría para un momento específico. Me arreglé despacio, sin prisa. Me puse un labial de un color sobrio y elegante. Me recogí el cabello blanco con los broches de plata que don Antonio me había dado en un aniversario. Me miré en el espejo del baño por un momento, el mismo espejo que había reflejado 4 años de delantal y ropa sencilla, y reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo. Siempre fui yo. El delantal había sido un disfraz, no una transformación. Preparé el desayuno de Lucrecia como todos los días. Me senté con ella a la mesa mientras comía. Escuché sobre el sueño que había tenido con un perro morado que sabía tocar el violín. Acepté que era de hecho un sueño muy interesante. La dejé con la nana que había llamado con anticipación, diciendo que tendría compromisos fuera ese día, y salí. El auto me llevó al despacho de la licenciada Patricia. Era un edificio corporativo en el piso 15 de una torre en Reforma, con una vista a los techos de la ciudad que yo había visitado tantas veces a lo largo de los años que cada detalle de esa oficina me era familiar como una extensión de mi propia casa. Patricia me estaba esperando con la carpeta negra sobre la mesa, esa misma carpeta que yo había dejado ahí 4 años atrás, y a su alrededor un equipo que ella había armado con cuidado. 2 abogados especialistas en derecho empresarial, la auditora responsable de los informes que yo había recibido los últimos 6 meses, y un especialista en recuperación de activos que yo no conocía personalmente, pero que Patricia había descrito como el mejor del país en lo que hacía. Me senté, pedí un café y escuché el informe completo por primera vez sin la versión resumida y cautelosa que había recibido en los meses anteriores.
Lo que la auditoría había encontrado era peor de lo que yo había imaginado. Jimena no era solo una presencia incómoda dentro de mi familia. Ella había construido, con una organización que exigía inteligencia y premeditación, un esquema de desvío de recursos del Grupo Pino usando 4 empresas diferentes registradas a nombre de personas de su círculo personal, algunas de ellas parientes, otras amigas antiguas que había reclutado con promesas de participación en las ganancias. Esas empresas prestaban servicios ficticios o inflados al grupo, con contratos firmados por Ricardo, que o había participado conscientemente o había firmado sin cuestionar porque confiaba ciegamente en lo que Jimena le presentaba. La auditoría había rastreado el flujo del dinero con una precisión que me impresionó. Había compras de inmuebles en Querétaro a nombre de las empresas fantasma. Había inversiones financieras que salían de cuentas del grupo y llegaban, por caminos tortuosos pero documentados, a cuentas personales de Jimena y de sus familiares. Había viajes registrados como gastos corporativos a Cancún y Nueva York, que los auditores habían cruzado con boletos y reservaciones de hotel que no tenían ninguna relación con el negocio. El valor total desviado. En los 2 años en que Jimena había tenido acceso indirecto a las operaciones financieras a través de Ricardo, superaba los 15 millones de pesos. Me quedé mirando esos números por un largo tiempo, dejando que cada uno de ellos entrara con calma. No sentí rabia, no en ese momento. Sentí algo que era al mismo tiempo tristeza y determinación. Esa mezcla que ocurre cuando confirmas algo que esperabas que no fuera cierto, pero que en el fondo sabías que lo era. Firmé los primeros documentos esa tarde. La notificación formalizando mi recuperación del control operativo pleno del Grupo Pino, basada en los instrumentos que habían estado guardados en esa caja fuerte por 4 años. La comunicación para los bancos, para los consejos de las subsidiarias, para los directores que necesitaban ser informados inmediatamente del cambio. Y la autorización para la auditoría forense completa, con bloqueo preventivo de todos los movimientos identificados como irregulares. Cuando salí del despacho de Patricia esa tarde, el sol estaba bajando en el horizonte y la ciudad tenía ese color dorado que las tardes tienen cuando el día fue largo e intenso. Entré al auto, recosté la cabeza en el asiento y cerré los ojos por algunos segundos. Esa noche, en casa, Ricardo y Jimena estaban en la sala como cualquier noche normal. Cenamos en silencio, como se había vuelto costumbre. Me levanté temprano de la mesa, le dije buenas noches a Lucrecia y me retiré. Dejé que esa fuera la última noche tranquila de una vida que pronto iba a cambiar por completo. A la mañana siguiente el derrumbe comenzó, y fue exactamente como yo había planeado que fuera. Silencioso al principio, como esas grietas que aparecen en una pared antes de que ceda, y después rápido y sin vuelta atrás. La primera señal llegó a las 8:40 de la mañana, cuando el director financiero del Grupo Pino llamó a Ricardo informándole que su acceso al sistema central de gestión había sido revocado por determinación de la accionista mayoritaria, con efecto inmediato y sin excepciones. Ricardo bajó las escaleras con el teléfono en la mano y el ceño fruncido, intentando entender qué estaba pasando, y me encontró en la cocina terminando una taza de té con Lucrecia, como cualquier mañana. Me miró por un momento, con esa expresión de quien está sumando 2 más 2 y aún no quiere creer el resultado. No dijo nada. Yo tampoco lo hice. Me levanté, lavé la taza, le dije a Lucrecia que la nana vendría pronto y salí sin dar más explicaciones. La segunda señal le llegó a Jimena antes del almuerzo, cuando 2 de los directores del grupo la contactaron informándole que los contratos con las empresas proveedoras que ella había recomendado estaban suspendidos por irregularidades identificadas en la auditoría interna, que los pagos pendientes estaban bloqueados preventivamente y que un equipo de investigación había sido formalmente constituido para aclarar las circunstancias. El auto me llevó directo a la sede del Grupo Pino, que estaba en un complejo empresarial en la zona de Polanco, un edificio de 6 pisos con el nombre del grupo en letras de acero en la fachada, letras que yo misma había escogido en una tarde de sábado hace décadas,
sentada con don Antonio en una mesa de oficina temporal, mientras el edificio aún se estaba terminando. Los dos discutiendo cada detalle, como si fuera la cosa más importante del mundo, porque en ese momento lo era. Cuando entré por la puerta principal, los empleados de la recepción me reconocieron como siempre me habían reconocido. Yo aparecía en los festejos, en las fechas especiales. Era la viuda del fundador, la madre del director. Pero esta vez había algo diferente en la forma en que me miraron. No de extrañeza, sino de una atención distinta, como si el traje sastre azul marino y la postura con la que entré dijeran algo que el delantal no decía. Saludé a todos por su nombre, porque siempre supe el nombre de todos en ese edificio, y fui directo al 5º piso. Patricia me estaba esperando en la sala de juntas con el auditor y los 2 abogados. Al lado de ellos había un hombre de unos 50 años que reconocí como Marco, que había sido contador del grupo en los primeros años y que se había ido para montar su propio despacho, pero que mantenía una lealtad a lo que don Antonio y yo habíamos construido, que era de un tipo que no se compra. Patricia lo había llamado a la reunión como testigo de la toma de control, para garantizar que hubiera personas dentro del propio grupo que conocieran la historia completa desde sus inicios. La reunión con los directores duró poco más de 1 hora. Presenté los documentos que comprobaban mi posición como accionista mayoritaria y controladora absoluta de la holding, que era dueña del Grupo Pino. Documentos que estaban guardados en esa caja fuerte desde hacía 4 años, intactos, con todas las firmas y registros legales en orden perfecto. Presenté el informe de auditoría en versión ejecutiva. Formalicé la destitución inmediata de Ricardo del cargo de director general por pérdida de confianza e involucramiento en irregularidades financieras, ya fuera por participación activa o por negligencia culpable. El proceso determinaría cuál, y presenté el nombre del sustituto interino que había elegido. Guillermo tenía 51 años y había trabajado en el grupo desde hacía 23, desde que entró como asistente administrativo justo después de terminar la carrera. Había crecido dentro de la empresa con esa consistencia sólida de quien no hace ruido pero siempre cumple, de quien conoce cada proceso de memoria y a quien don Antonio me había señalado en una cena, años atrás, diciendo que ese muchacho tenía el tipo de carácter que uno se pasa la vida buscando en los lugares equivocados. Cuando Patricia lo llamó esa mañana temprano para decirle que yo quería hablar con él, antes de la reunión con los directores, se había quedado en silencio por un momento. Después preguntó, con voz de quien intenta mantener la compostura: «Usted siempre estuvo detrás de todo, ¿verdad, doña Amalia?» Respondí que había estado a un lado por un tiempo, pero que ahora estaba al frente. No dijo nada más. Pero hubo una cualidad en ese silencio que me dijo lo que necesitaba saber. Mientras yo firmaba los últimos documentos de esa reunión, Ricardo estaba llegando a la sede del grupo. Algún contacto interno le había llamado, o quizás él mismo había decidido venir tras entender que algo serio estaba pasando. Entró por la puerta principal con la postura de quien todavía cree que el título de director tiene más poder que los documentos de propiedad, y fue detenido por el guardia de seguridad antes de llegar al elevador. El guardia dijo, con toda la tranquilidad de quien cumple una instrucción clara: «Señor Ricardo, su acceso al edificio ha sido revocado por determinación de doña Amalia. Cualquier comunicación deberá hacerse a través del despacho jurídico». Ricardo preguntó por el nombre de quien había dado esa orden, y el guardia respondió sin ninguna duda: «De doña Amalia, señor, la dueña». Me enteré de eso por Guillermo, que me lo contó al final del día. Me quedé en silencio por un momento cuando lo escuché. Cerré los ojos y respiré profundo. Era una de esas informaciones que llegan cargadas de peso real, no el peso de la crueldad, sino el peso de las consecuencias que se vuelven físicas después de mucho tiempo de ser solo una posibilidad. Ese era el momento en que el Grupo Pino volvía a las manos de quien siempre fue su dueño. Y ese era el momento en que mi hijo estaba empezando a entender, afuera de un edificio que había gestionado por 4 años, que la vieja del delantal azul y blanco era la misma persona que firmaba cada decisión real que se había tomado en ese lugar desde el primer día.
En los días y semanas que siguieron, las consecuencias se fueron desarrollando con esa lógica implacable que tienen las cosas cuando han sido planeadas con cuidado y cuando la documentación es lo suficientemente sólida para resistir cualquier intento de reversión. La auditoría forense completa fue expandida con autorización judicial, y lo que el equipo encontró a medida que fue profundizando la investigación confirmó y superó lo que los informes preliminares habían mostrado. Jimena había sido más organizada de lo que yo imaginaba, pero había cometido el error que las personas que operan con codicia suelen cometer. Había sido demasiado ambiciosa, demasiado rápido. Había aumentado el volumen de las operaciones irregulares con el tiempo, con una confianza creciente de que nadie estaba mirando. Las 4 empresas fantasma estaban registradas a nombres diferentes, pero conectadas por una red de relaciones que el equipo de auditoría había mapeado con precisión. Había contratos de consultoría sin entregables documentados. Había suministros de materiales inflados hasta en un 300% por encima del precio de mercado. Había servicios de tecnología que no habían sido instalados en ninguna de las direcciones donde debieron entregarse. Ricardo había firmado todos esos contratos. Patricia era clara en la evaluación legal. Independientemente de haber actuado con intención o por negligencia, la responsabilidad civil era de él. Había firmado. Había dejado que pasara. En cualquiera de los escenarios, el resultado era el mismo. El total desviado, cuando la auditoría llegó al número final, fue de casi 17 millones de pesos. Patricia inició el proceso civil en la segunda semana, con una solicitud de embargo preventivo de bienes inmediato, devolución integral, con multas e intereses calculados desde la fecha de cada operación irregular, y comunicación a la Fiscalía para el análisis de responsabilidad penal dado el volumen, la organización y el periodo de tiempo del esquema. El departamento donde Ricardo y Jimena vivían en Interlomas había sido adquirido originalmente como activo del grupo y cedido a él en su condición de director, sin ningún instrumento de transferencia de propiedad personal. El grupo notificó el desalojo con un plazo de 30 días tras la destitución del cargo. En los primeros días, después de que todo esto empezara, Ricardo intentó venir a hablar conmigo 3 veces. En la primera, yo no estaba. En la segunda, le pedí a la nana que dijera que no estaba en condiciones de recibir visitas. En la tercera, abrí la puerta. Entró a mi habitación con la apariencia de quien no estaba durmiendo bien, los ojos con ese rojo de cansancio que no es solo físico, y se quedó de pie en medio del cuarto sin saber dónde poner las manos. Se quedó mirando por un momento el delantal doblado que aún estaba sobre la silla en la esquina, y después me miró a mí con una expresión que reconocí como el comienzo de un entendimiento que había tardado mucho en llegar. Preguntó por qué había hecho aquello, por qué lo había escondido todo durante tanto tiempo, por qué no había confiado en él desde el inicio. Miré a mi hijo por un largo momento antes de responder. Miré al hombre de 44 años que había crecido dentro de una casa construida con trabajo honrado, que había tenido acceso a una educación que pocos tienen, que había recibido una oportunidad que la mayoría de la gente se pasa la vida soñando con tener, y que se había quedado sentado con el celular en la mano mientras una niña de 7 años lloraba en un pasillo tras ser ofendida por alguien que no tenía ningún derecho de ofenderla. Le dije que la confianza no se declara, se demuestra, que yo había pasado 4 años esperando una demostración y había recibido una respuesta diferente, que lo que la auditoría había encontrado no era accidente ni coincidencia, era una elección, y que las elecciones tienen consecuencias que no pueden ser negociadas después de que el proceso ya está en marcha. No tuvo respuesta para eso. Se quedó en silencio por un tiempo que me pareció largo y después salió sin cerrar la puerta, bajó la escalera y escuché el portón de la calle cerrarse con un sonido metálico que resonó por el pasillo. Me quedé sentada en la orilla de la cama con las manos en el regazo y el silencio del cuarto a mi alrededor, el mismo silencio que estaba ahí desde la muerte de don Antonio, pero que ahora tenía una cualidad diferente, más limpio, menos pesado. No había nada más que esperar.
No había ninguna duda que resolver. Lo que tenía que hacerse se estaba haciendo con los instrumentos correctos, por las personas correctas, en el tiempo correcto, y lo que tenía que ser protegido estaba protegido, durmiendo 2 habitaciones más allá con un oso de peluche abrazado. Esa noche, fui al cuarto de Lucrecia antes de que se durmiera. Me senté en la orilla de su cama y le conté una historia inventada en el momento sobre una abuela que tenía un jardín secreto donde crecían flores que no existían en ningún otro lugar del mundo. Lucrecia escuchó con los ojos cada vez más pesados, haciendo preguntas sobre los colores de las flores hasta que las preguntas se fueron espaciando y la respiración se volvió más profunda. Apagué la luz, cerré la puerta y volví a mi cuarto. Dormí esa noche como no había dormido en mucho tiempo. La recuperación del Grupo Pino fue un proceso que tomó tiempo, como cualquier recuperación real, pero fue también un proceso que confirmó algo en lo que yo había creído por décadas sin tener la certeza de estar en lo correcto: que una empresa construida con valores sólidos sobrevive a la mala gestión sin perder lo fundamental, porque lo fundamental está en las personas que se quedan, no en las que pasan. Guillermo asumió la dirección general con una seriedad y una presencia que impresionaron incluso a Patricia, que solía ser difícil de impresionar. En la primera semana me mandó un informe todos los días, detallado, honesto, sobre los problemas que encontraba, claro en las soluciones que proponía. En la segunda semana ya había armado un grupo de trabajo con los gerentes de cada área para mapear los daños de las irregularidades y proponer un plan de corrección. En la tercera semana, la operación se había estabilizado y los principales clientes habían sido contactados personalmente por él, con una transparencia sobre lo que había pasado que generó más confianza de la que cualquier comunicación institucional habría logrado. Al final de una tarde de la segunda semana, le llamé antes de que saliera de la oficina y le dije que estaba satisfecha con su trabajo, que confiaba en su juicio para tomar las decisiones del día a día sin tener que consultarme, y que mi puerta estaba abierta para los temas que él creyera que necesitaban mi visión. Hubo un silencio breve del otro lado de la línea, del tipo que ocurre cuando alguien está conteniendo una emoción que no quiere dejar traslucir por completo. Después dijo que había entrado a ese grupo como asistente administrativo hacía 23 años, que don Antonio había sido la primera persona en su vida profesional en tratarlo como alguien con potencial real y que se había pasado 2 décadas trabajando para ser digno de eso, que iba a honrar ese lugar de la única forma que sabía honrar cualquier cosa, haciendo las cosas bien. Colgué el teléfono y me quedé quieta por un momento, con esa frase resonando. Había algo en ella que me hizo pensar en don Antonio, en la forma en que escogía a las personas, en el instinto que tenía para reconocer el carácter antes de que el currículum dijera cualquier cosa. Había algo en esa frase que me confirmó que el legado que uno deja no está en los activos del balance, está en las personas que fueron formadas por el contacto con lo que uno construyó. El proceso contra Ricardo y Jimena seguía en el sistema judicial con la precisión fría que tiene la ley cuando la documentación es impecable. El embargo de bienes se había ejecutado. Los contratos con las empresas fantasma habían sido rescindidos con notificación de irregularidad. Y Jimena había contratado a su propio abogado separado de Ricardo, lo que Patricia me había informado que era una señal clara de que la relación entre los dos se había colapsado bajo el peso de las consecuencias. Ricardo se había mudado a un departamento rentado en una zona de la ciudad muy diferente a lo que había sido su estándar de vida. Jimena se había ido a casa de una de las primas que había prestado su nombre para una de las empresas fantasma, lo que había creado una situación jurídica incómoda para ambas, ya que la prima también respondía en el proceso. No seguí esos avances con placer o satisfacción. Los seguí con esa atención necesaria de quien necesita estar informado para tomar las decisiones correctas, pero sin cultivar ningún sentimiento que fuera más allá de lo necesario para que la justicia siguiera su curso. Lucrecia se había quedado conmigo definitivamente con una medida cautelar que garantizaba la custodia provisional mientras el proceso de Ricardo estaba en marcha. La niña sabía que su papá estaba pasando por un momento difícil.
Era lo que yo le había explicado con las palabras más suaves que encontré, sin mentiras, pero sin detalles que no servían para nada más que para lastimarla. Ella había hecho algunas preguntas los primeros días, con esa franqueza de niño que va directo a lo que quiere saber, y yo había respondido cada una con honestidad adaptada a su edad. Después había dejado de preguntar y había seguido viviendo, de la manera en que los niños viven cuando sienten que están seguros, con una presencia en el momento que los adultos pierden después de cierta edad y se pasan la vida entera tratando de recuperar. En esa época, una tarde de jueves, me trajo un dibujo que había hecho en la escuela. Era una casa grande con ventanas con flores y un jardín enfrente. 2 figuras paradas en el jardín, una alta y una pequeña, y abajo, con la letra irregular y generosa de la caligrafía de 7 años, había escrito: «Yo y mi abuela Meli en nuestro jardín». Me senté en la cocina con ese papel en la mano y me quedé mirándolo por un tiempo que no supe medir. Lucrecia estaba del otro lado de la mesa, comiendo una galleta y observándome con esa atención discreta que tienen los niños cuando quieren saber si hicieron algo que agradó. Le dije que era el dibujo más bonito que había recibido en toda mi vida. Ella sonrió con la galleta en la mano y dijo, con la certeza absoluta que solo los 7 años tienen, que era porque había usado los mejores colores. Doblé el dibujo con cuidado y lo guardé en el bolsillo del traje azul marino. Todavía está aquí, 8 meses después de aquella tarde de martes, con el gis rojo. Me senté en el balcón del 5º piso de la sede del Grupo Pino en un fin de tarde de miércoles, con el olor a café viniendo desde dentro de la oficina y el horizonte de la ciudad abriéndose frente a mí con esa luz de fin de verano que transforma los edificios en cosas doradas. Guillermo me había presentado los números del semestre esa misma mañana, en una reunión de 2 horas que había sido al mismo tiempo profesional y, de alguna forma difícil de describir, emocionalmente limpia, de la forma en que quedan las cosas cuando las personas alrededor son honestas y el trabajo se hace con buena intención. Los ingresos del grupo habían crecido un 16% en relación al mismo periodo del año anterior, tras el saneamiento de los contratos irregulares, la renegociación con proveedores legítimos y la recuperación de clientes que se habían sentido inseguros durante los meses de inestabilidad. La morosidad estaba en el nivel más bajo de los últimos 6 años. El fondo inmobiliario había cerrado 2 contratos nuevos importantes ese semestre. Patricia me había llamado esa misma tarde con la información de que el juez había homologado el acuerdo de reparación de daños. Ricardo y Jimena, por recomendación de sus respectivos abogados que habían evaluado la solidez de las pruebas, habían optado por un acuerdo en vez de seguir litigando. El acuerdo preveía la devolución integral de los 17 millones de pesos desviados, con intereses y actualizaciones, a ser pagados a lo largo de 10 años con garantías reales sobre los bienes que aún tenían. El proceso penal seguía independiente, pero el civil estaba cerrado. Escuché aquello con la calma de quien había esperado mucho tiempo por este desenlace y que, cuando llegó, simplemente supo que era la hora correcta. Agradecí a Patricia, colgué y me quedé en silencio en el balcón con la taza de café calentándome las manos. 78 años, cabello completamente blanco que no pensaba volver a pintar, rodillas que me recordaban en cada escalera que ya eran suficientes para la cantidad de escalones que pretendía subir de ahí en adelante, y una espalda que se quejaba en las mañanas frías, pero que se había mantenido erguida toda mi vida y que pretendía mantener así por el tiempo que me quedara, y una claridad sobre lo que importaba que no habría podido comprar con ninguno de los millones que el Grupo Pino había acumulado a lo largo de 5 décadas. Fui pensando en todo lo que había pasado en los últimos 4 años, en el delantal amarrado cada mañana antes de las 5:30, en las barridas de pasillo de mármol que eran mi disfraz y mi penitencia y mi vigilia al mismo tiempo, en los comentarios que me tragué sobre la ropa vieja y el cabello descuidado y la presencia pesada, en las cenas comida sola en la cocina porque los horarios cambiaban sin aviso, en la libretita negra con letra chiquita que había acumulado 4 años de observaciones que se volvieron documentación, que se volvió proceso, que se volvió resultado.
y fui pensando en cuánto me había costado aquello de una forma que no aparece en los documentos legales ni en los informes de auditoría. Había costado en dignidad contenida. Había costado en orgullo tragado. Había costado en noches despierta a la orilla de la cama con don Antonio ausente y la promesa que le había hecho pesando sobre mis hombros con todo el amor que esa promesa cargaba. Había costado en momentos en los que yo sabía perfectamente quién era, y qué tenía, y qué podía, y necesitaba quedarme callada y seguir barriendo. Pero también había rendido frutos. Había rendido en claridad sobre quiénes eran las personas de verdad. Había rendido en evidencias concretas que ningún tribunal podría ignorar. Había rendido en un grupo pino de vuelta en manos de quien entendía lo que representaba. Y había rendido en Lucrecia, que en ese momento estaba en casa con la nana, pintando flores en el pasillo, con pintura de agua comprada juntas en la papelería, como habíamos quedado hace semanas. Me levanté de la silla del balcón con el cuidado que mis rodillas me pedían, y volví adentro de la oficina. Guillermo estaba saliendo, con el portafolio bajo el brazo y la corbata ligeramente aflojada como solía quedar al final del día. Me deseó buenas noches y preguntó si necesitaba algo más antes de irse. Dije que no, que había hecho un trabajo excelente este semestre y que a don Antonio le habría hecho feliz saber que el grupo estaba en sus manos. Guillermo se quedó parado un segundo, con esa expresión de quien recibió algo que no esperaba y que pesa más de lo que las palabras normalmente pesan. Después agradeció, bajito, y salió por el pasillo. Me fui más tarde esa tarde, después de que la mayor parte de la oficina ya se había vaciado. Bajé por el elevador. Crucé el vestíbulo donde la joven de la recepción me deseó buenas noches con una sonrisa que parecía genuina. Salí por la puerta principal hacia la banqueta. Le pedí al chofer que se detuviera en una panadería a la que yo había ido en los primeros años del grupo, cuando el negocio aún cabía en una sola tienda y yo misma atendía el mostrador a veces los fines de semana. La panadería seguía ahí, en la misma dirección, con el mismo olor a pan caliente que atravesaba la puerta como un recuerdo físico. Entré, compré 2 panes de dulce aún calientes envueltos en papel estraza y salí con ellos en la mano sintiendo el calor atravesar el papel. Cuando llegué a casa, Lucrecia estaba en el pasillo, con un pincel en la mano y manchas de pintura verde en las rodillas y en la nariz, contemplando las flores que había pintado en la pared con esa seriedad de artista que evalúa su propia obra. Había flores rosas, flores amarillas, flores de un azul que ella había inventado mezclando 2 colores, y en la esquina había un sol que había decidido incluir de último momento, porque, según ella, un jardín sin sol no tiene sentido. Me senté en el suelo del pasillo, sin preocuparme por el traje azul marino, y abrí el paquete en el espacio entre las flores pintadas. Le di un pan a ella, me quedé con el otro, y nos quedamos las 2 ahí sentadas en el pasillo con flores en las paredes y olor a pan caliente y la nana asomándose desde la cocina con una sonrisa discreta y desapareciendo de inmediato. Lucrecia le dio una mordida enorme a su pan y me miró con esos ojos que yo amaba tanto, limpios, presentes, sin ningún residuo de las cosas difíciles que habían pasado a su alrededor, protegidos por la edad que aún no les había enseñado a cerrarse. Dijo que el pan estaba perfecto, que el jardín de la pared estaba perfecto, y que yo era la mejor abuela del mundo entero y de todos los otros mundos que pudieran existir en otras galaxias. Estuve completamente de acuerdo con la última parte. Nos quedamos allí en el pasillo por un tiempo que ninguna de las 2 quería terminar, con las flores en las paredes alrededor, con el olor a pintura y pan dulce mezclados de esa forma improbable que es exactamente la forma de las cosas que se quedan en la memoria para siempre. Pensé en don Antonio. Pensé en cómo había acertado al pedirme esa prueba y en cómo yo había tardado en entender que la prueba más importante nunca fue para las otras personas. Fue para mí, para saber si podía esperar cuando quería actuar, para saber si podía guardar cuando quería revelar, para saber si, después de 78 años construyendo,
tenía la serenidad de desmontar lo que se había podrido sin destruir lo que era verdadero. Para saber si era capaz de pasar 4 años barriendo el pasillo de mi propia casa y seguir sabiendo, sin la menor duda, quién era yo. Lo era. Siempre lo fui. Y seguiría siéndolo. Afuera, en algún lugar de la ciudad, Ricardo y Jimena cargaban con las consecuencias de las elecciones que habían hecho. No pensaba en ellos con rabia. Pensaba con esa distancia tranquila de quien cerró un capítulo y dio vuelta a la página con la conciencia de que hizo lo correcto de la forma en que era necesario hacerlo. Allí, en el pasillo de flores pintadas a mano, con una nietecita de 7 años y las rodillas hincadas en el suelo de quien construyó lo suficiente para poder descansar sin culpa, estaba todo lo que yo había luchado por preservar. No los números del balance, no las escrituras de las propiedades, no los contratos firmados. Estaba la niña, estaba el jardín, estaba la paz de quien cumplió una promesa, y era más que suficiente. Si esta historia llegó a tu corazón, te pido una cosa. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Cada nuevo suscriptor ayuda a que esta comunidad crezca y llegue a más personas que necesitan escuchar historias como esta. Deja tu like también, porque parece poco, pero hace una diferencia enorme para el canal. Y escribe en los comentarios qué sentiste, qué te recordó esta historia, qué te enseñó. Leo todos los comentarios y cada uno de ellos importa de verdad. Si quieres ser parte de algo aún más especial, considera hacerte miembro del canal. Los miembros tienen acceso a historias exclusivas, detrás de cámaras y forman parte de una comunidad de personas que creen que toda vida tiene una historia que vale la pena ser contada y escuchada. Nos encontramos en la próxima historia. Cuídate mucho. 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 Cuídate mucho.